Buenas tardes con todos. Eh, Hoy se presentará la ponencia acerca de infecciones del sistema nervioso central. La ponente Brigitte Yamilés Suárez Esteban será quien presentará este tema. Ella es la estudiante de noveno ciclo de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. También es ponente de la Academia de Tutores de CPA, asesora de Inmunología y Fisiopatología en el programa de tutorías y asesoría por pares de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres y también es creadora de contenido. Te voy a hacer pase, Brigitte. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches. Bueno, creo que solo estamos las tres, así que la grabación quedará para YouTube. ¿Me confirmas? Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí se te escucha. Ya. La grabación quedará para YouTube, ¿verdad? Sí. Ya. Ya. Entonces, dame un momento para proyectar. Bien, entonces el tema del que yo voy a hablar el día de hoy es de infecciones del sistema nervioso central. Y bueno, ahí voy a prender mi cámara. Ya. Primero, mencionando que las patologías que se abarcan en neurología, si bien es cierto, son complejas, porque el sistema nervioso tiene una composición extraordinaria y nos falta tiempo, creo yo, para entender por completo cómo está formado el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, hace unos días, estudiando lo que son patologías de nervios periféricos, eh, es todo un mundo, hay muchas clasificaciones y por ese motivo es que el día de hoy yo voy a tratar de consolidar todas las clasificaciones de infecciones del sistema nervioso central en algunos pocos cuadritos, y espero que sea de mucha ayuda. Bien, primero antes de ir al cuadro resumen de infecciones del sistema nervioso central, debemos entender cómo se producen estas infecciones del sistema nervioso, por qué estos microorganismos van al sistema nervioso y por qué no van a otros tejidos, por ejemplo. Resulta que hay ciertos microorganismos que son neurotrópicos, es decir, tienen afinidad por las neuronas. Existen, a su vez, algunos de estos microorganismos que son muy específicos de las neuronas,
de los diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, el virus de la varicela zoster es muy afín a una neurona sensitiva, periférica, obviamente. Luego está, por ejemplo, el virus JC, que lo están viendo ahí, que es un virus muy afín o muy neurotrópico por los oligodendrocitos. Entonces, hay microorganismos, perdón, patógenos, que son neurotrópicos específicos y hay otros que son no específicos, es decir, que pueden ir a cualquier neurona indistintamente de que sea sensitiva, motora, oligodendrocito, cualquiera, pueden ir. Y ahí tenemos al resto de los virus, por ejemplo, el sarampión, el virus de la parotiditis, virus entéricos, tenemos a la rubiola, artrópodos, entre otros. ¿Cuál es el medio o la vía de infección? Bueno, existen diferentes vías de acuerdo al microorganismo y bueno, eso ya lo sabemos por todos los conocimientos de microbiología. Cualquiera que sea la vía de ingreso, al final, ya sea por vía hematógena o por la vía nerviosa, estos microorganismos pueden llegar al sistema nervioso. Y aquí en el sistema nervioso, como se aprecia en la imagen de la derecha, van a causar una infección. Cuando el microorganismo causa una infección a las meninges, meningitis, a nivel cerebral, a nivel del encéfalo, encefalitis. Puede ocurrir que la infección comienza en el encéfalo, pero luego se va a las meninges, o sea, produce una meningoencefalitis. O puede producir en la médula espinal una inflamación, una mielitis, puede producir una meningoencefaloradiculitis. Todo esto son diferentes em, desenlaces que tienen la infección por cualquiera de estos microorganismos. Y bueno, primero voy a hablar acerca de las meningitis y las encefalitis, que muchas veces son difíciles de entender. Y este es el cuadro que a mí me gusta usar para resumir el tema. De color rosado en la parte superior se ven los agentes etiológicos de una encefalitis. Obviamente aquí estamos hablando de infecciones, o sea, una encefalitis infecciosa, porque también pueden haber encefalitis por otras causas. Una encefalitis urémica, por ejemplo, no tiene que ver nada con una infección, una encefalitis tóxica, entre otras. Em, Cuando hablamos de encefalitis, no vamos a ver una encefalitis causada por bacterias. Vamos a ver encefalitis causadas por virus. Y de acuerdo a el curso de la enfermedad, vamos a tener o una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Entonces tenemos encefalitis viral aguda y encefalitis viral crónica. Por otra parte, tenemos a las meningitis infecciosas. Las meninges se pueden inflamar directamente por una infección bacteriana, porque nuevamente las bacterias son más afines por las meninges que por causar una encefalitis bacteriana. Eso no hay. Entonces, sí hay meningitis bacteriana, que puede ser aguda o puede ser una meningitis bacteriana subaguda o crónica. Entre las meningitis bacterianas, entre los agentes etiológicos que producen meningitis bacteriana, tenemos a Streptococcus galactiae, a E. coli, tenemos a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y a Listeria monocytogenes. Y meningitis bacteriana por TBC, Listeria monocytogenes y sífilis. Y a su vez existen meningitis víricas que pueden ser la progresión de una encefalitis vírica. Es decir, por ejemplo, un virus provoca una encefalitis y luego progresa la enfermedad y va a la meninge y produce una meningoencefalitis viral. ¿Cuáles son los virus que pueden producir una meningitis infecciosa? Como se ve acá, puede ser virus herpes simple tipo 1. El tipo 1 es el que más produce encefalitis viral, a diferencia del tipo 2. El virus herpes simple tipo 2 es el que produce meningitis vírica con más frecuencia. Entonces, herpes simple tipo 2 meninges, tipo 1 encefalitis. También está en ambos casos produciendo encefalitis o meningitis, o en ambos casos meningoencefalitis por virus del herpes zóster. También está encefalitis por rabia, por virus de la rabia, y encefalitis o meningitis por artrópodos o meningoencefalitis por artrópodos.
Luego, en las encefalitis virales crónicas, las que están acá, tenemos al famoso PES. Uy, no sé por qué escribe. A ver, un momento. Ya. Ya. Entonces, respecto a la encefalitis viral crónica, tenemos al famoso PES, que es este de acá, panencefalitis esclerosante subaguda, y tenemos al famoso LEM, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Como menciona acá, el PES, panencefalitis esclerosante subaguda, se produce por el virus del sarampión en la etapa eh, crónica de la enfermedad. Se podría decir que es una reactivación del virus, pero es un virus del sarampión que carece de la proteína M. Y el M se produce por el virus JC, también llamado papavirus JC o SV40. Respecto a la meningitis bacteriana aguda, es la etiología, o sea, el microorganismo va a depender del grupo etario y del estado del sistema inmune de la persona. Por ejemplo, si te dicen a ti, paciente de 50 años, diabético o paciente de 50 años con VIH, está sospechando que tiene un estado de inmunosupresión por la propia enfermedad crónica y por lo tanto, si tiene signos clínicos de una meningitis, tú debes sospechar que la bacteria es Listeria monocytogenes. Si te dicen, por ejemplo, que se trata de signos de encefalitis en un menor de un año de nacimiento, sospechas de Agalactiae y de E. coli. Y si te dicen, por ejemplo, que es un adulto sano de 20, 30 años, las causas más frecuentes son neumoniae a la cabeza, pero también puede ser Neisseria meningitis. Neumoniae también se ve en adultos mayores. Si te dicen en adultos mayores cuál es lo más frecuente, neumoniae. En adultos, ¿cuál es lo más frecuente? También neumonía, pero por ahí que va con Neisseria meningitis. Luego está la meningitis vírica aguda, como ya lo mencionaba, pueden ser los mismos microorganismos de una encefalitis viral aguda, que van a progresar una meningitis produciendo una meningoencefalitis. Y aquí tenemos a los enterovirus, virus del herpes simple tipo 2, herpes zóster y artrópodos. Luego está la meningitis subaguda o crónica. Aquí ya tenemos a TBC, tenemos a listeria, a sífilis y a criptococo. Acá yo lo divido de acuerdo a si es una meningitis subaguda por bacterias o es por hongos. Si es por hongos, pues conocemos a Cryptococcus neoformans, que produce una meningitis. ¿Cómo ustedes van a resolver los casos clínicos? Básicamente, les van a poner un caso donde van a decir paciente que tiene hace 2 semanas fiebre, dolor de cabeza. Hace 2 semanas ya es un cuadro subagudo, porque recuerden que cuando nosotros hablamos de un cuadro agudo es de 1 a 15 días aproximadamente. Un cuadro subagudo es de 15 días a terminado un mes y crónico es mayor a un mes. Entonces, si te dicen a ti que tu paciente o tu paciente viene diciéndote, doctor, a mí me duele la cabeza, pero y tenía fiebre, pero esto ya desde hace 2 semanas, 2 semanas y media. Ah, ya, tú sospechas de que es un cuadro subagudo, ¿no? Es un cuadro subagudo. Entonces ahí ya no piensas en una bacteria, o sea, no vas a pensar que es neumococo, no vas a pensar que es una infección aguda, bacteriana o viral aguda, no vas a pensar que es un herpes simple, sino vas a pensar que es algo más crónico, como es TBC, listeria, sífilis y criptococo. ¿Cuál es la diferencia entre encefalitis, meningitis? La clínica, ¿cierto? En la clínica de encefalitis, bueno, no lo he puesto acá, pero en la clínica de encefalitis tienes más um, alteración de las funciones mentales, ¿cierto?
Ustedes saben ya que la corteza se va a encargar de em, eh, las funciones mentales superiores. Entonces, eso es lo que van a ver más en encefalitis, a diferencia de meningitis, que cuando hay una inflamación de las meninges, por la cercanía con el espacio subaracnoideo, porque recuerden que en una meningitis lo que se inflama son las leptomeninges, que son la pía madre y el aracnoides. Eh, y por debajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay una inflamación de esta leptomeninges, provoca también un aumento de la presión intracraniana, porque también produce edema, impide que el líquido cefalorraquídeo discurra normalmente por las cisternas, sino que se acumula el líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal. Entonces, esa inflamación de las meninges más eh, un pasaje alterado del líquido cefalorraquídeo genera que aumente la presión dentro del cráneo. Hay un aumento de la presión intracraniana. Y el aumento de la presión intracraniana genera, obviamente, un dolor de cabeza, genera alteración, genera rigidez de nuca, alteración de la conciencia es por la cercanía con la sustancia gris, y puede producir la triada de rigidez de nuca, dolor de cabeza y alteración de la conciencia. Mm, ya, esta triada, como mencionan acá, solo se presenta en 50% de los pacientes y en realidad en los hospitales se ve muy poco un paciente que te llegue justo con los tres componentes alterados. Entonces, si tú tienes de un principio a un paciente en el que sospechas una meningitis, una encefalitis, lo primero que vas a hacer, bueno, si es una probable causa bacteriana, es darle antibiótico terapia empírica. ¿Por qué? Porque no vas a esperar a recién saber qué tipo de microorganismo es para darle un medicamento. Entonces, tienes meningitis y lo que quieres es, obviamente, saber qué microorganismo es el que está causando la enfermedad. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Le vas a hacer una punción lumbar y vas a estudiar el líquido cefalorraquídeo que estás obteniendo de esa punción lumbar. ¿Qué vas a estudiar? Vas a estudiar el citoquímico, ¿no? Los componentes citológicos y químicos eh, del líquido cefalorraquídeo, qué células han aumentado, pueden ser polimorfonucleares, linfocitos, qué aspecto tiene el líquido cefalorraquídeo, cómo está la glucosa, las proteínas, eso es lo que vas a estudiar en el líquido cefalorraquídeo, y al mismo tiempo le vas a mandar la orden de un cultivo de líquido cefalorraquídeo para ver qué bacteria crece. Entonces, este análisis de laboratorio va a demorar. No es que te lo van a, no te lo van a entregar el mismo día o al día siguiente. Entonces, mientras tanto, tu paciente va a estar sufriendo, va a estar con dolor de cabeza, con fiebre. Entonces, le tienes que dar algo. Aquí está. ¿Qué le vas a dar a tu paciente que tiene meningitis? Le vas a dar dexametasona, ¿no? Un corticoide para disminuir la inflamación en todos los casos de meningitis bacteriana y fúngica, excepto cuando se trata de meningococo y criptococo. En estos casos no se da dexametasona. La dexametasona se administra antes de los antibióticos, o sea, primero el corticoide que desinflama y luego recién los antibióticos. ¿A qué dosis se da? Se da 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Se da 15 minutos antes de los antibióticos o se puede dar al mismo tiempo que los antibióticos, pero nunca después que los antibióticos. ¿Qué antibioticoterapia empírica se usa? Se usa la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, más vancomicina. ¿Ok? Pero si tú sospechas de listeria, monocitogenes, agregas ampicilina. Ya. Agregas ampicilina si sospechas de listeria. ¿Y en quién sospechas de listeria? Sospechas en un paciente diabético, en un paciente inmunosuprimido, un paciente con VIH. Bien. Entonces, ya le diste la antibioticoterapia empírica.
y ya llegó tu resultado del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a ver ahora sí qué tipo de microorganismo realmente es el que está causando la eh, infección. Entonces, de acuerdo al aspecto, el, el único que tiene un aspecto claro o que puede tener un aspecto claro es el de origen viral. Y el único que puede tener la glucosa normal es el de origen viral. Esto lo pueden asemejar como que a las bacterias y a los hongos y las bacterias necesitan la glucosa para sobrevivir, ¿no? Lo necesitan como fuente de energía. A diferencia de los virus no tienen un em, metabolismo basado en la glucólisis, no necesitan glucosa, entonces no captan la glucosa del líquido cefalorraquídeo, por tanto la glucosa ahí va a estar normal, no va a estar disminuida. En cambio, si tengo TBC, si tengo hongos, si tengo parásitos, ellos sí utilizan la glucosa. Entonces, cuando tengo una infección por esos microorganismos, la glucosa en líquido cefalorraquídeo baja. A eso se le conoce como hipoglucorraquia. Por otra parte, em, cuando las células están aumentadas, ¿no? Las células del sistema inmune, linfocitos, polimorfos nucleares, son indicativos de una infección. Especialmente si ven a los polimorfonucleares elevados, sospechen de un origen bacteriano y o puede ser listeria, puede ser brucela y TBC en su fase inicial. En la fase inicial de la infección por TBC y listeria hay polimorfonucleares elevados. Ya cuando la infección por TBC ha progresado, aumentan recién los linfocitos. Y del resto de infecciones, viral, el propio TBC, hongos, parásitos, sí o sí aumentan linfocitos. ¿Ok? Entonces, los únicos que tienen polimorfos nucleares elevados son de origen bacteriano, brucela, TBC al inicio y listeria al inicio también. Y finalmente con las proteínas están elevadas en todos los casos, ya sea una elevación leve, moderada, en todos los casos están elevadas, hiperproteinorraquia. Ya. Al mismo tiempo que el informe del citoquímico, pues me deben dar un informe del cultivo, qué microorganismo creció ahí. Si, por ejemplo, en el informe del cultivo sale que no creció ningún microorganismo, ¿eso por qué es? Normalmente las bacterias deberían crecer sin ningún problema, pero los virus crecerían, los virus no crecerían, entonces el cultivo te dirían que es negativo, que no creció ninguna bacteria. ¿Por qué? Porque ahí lo más probable es que haya un virus. O en algunos casos, hongos, parásitos, o bueno, los hongos parásitos no crecen en los cultivos. Entonces, cuando te dicen que el cultivo es negativo, a esto se le conoce como meningitis aséptica. ¿Y qué me indica? Que el microorganismo no es una bacteria, sino que es o un virus, o es un hongo, o es un parásito. Existen tres estadios clínicos de la meningitis por TBC, que es de acuerdo a la progresión básicamente y a la clínica, como dice estadios clínicos. El estadio temprano se refiere a que no hay alteraciones neurológicas, como menciona acá, visibles de la meningitis o pueden ser signos inespecíficos que lo encuentren todo, por ejemplo, que te diga que tiene cefalea o que tiene fiebre. Son muy inespecíficos. Luego en el estadio 2 ya hablan de una alteración de la conducta, de la irritación meningia por rigidez de nuca, puede haber un déficit neurológico por parálisis de algunos nervios craneales, porque TBC se presenta generalmente como una MEC-TBC, que significa meningoencefalitis tuberculosa. Y finalmente está el estadio último, que es de los movimientos anormales, convulsiones, estupor o coma, que también genera TBC. Ya. Estos son algunos estudios adicionales que se pueden pedir, los que están abajo. Si, por ejemplo, yo sospecho de una infección viral, pido lo que está a la izquierda. Si sospecho de una infección bacteriana, pido lo que está acá, que ya lo hicimos. Cultivo de líquido cefalorraquídeo. Esta de la tinción Gram se podría hacer, pero ya el cultivo te va a indicar qué bacteria es. Si sospecho de infección por Mycobacterium, puedo hacer todo esto de acá.
y si sospecho de infección por Cryptococcus neoformans, puedo hacer la prueba del criptolátex que me sirve para ver el antígeno de Cryptococcus neoformans. Entonces, yendo uno por uno, si sospecho de la infección viral, ¿qué anticuerpos puedo pedir si es una infección viral crónica? Puedo pedir anticuerpos antisarampión, o si sospecho del herpes simple, que es el agente etiológico más frecuente de encefalitis infecciosa aguda, pido un antiherpes, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Eh, Luego, puedo hacer un electroencefalograma en el caso de eh, el virus JC. Voy a observar estos complejos especiales en el electroencefalograma, y en el caso del virus herpes simple son ondas lentas. Por otra parte, en la resonancia magnética del virus herpes simple, lo más característico y lo que siempre preguntan en los exámenes es la lesión necrohemorrágica, como ven acá, necrohemorrágica que genera el virus del herpes simple. El herpes simple tiene mucha afinidad por el lóbulo temporal, como están observando aquí, el lóbulo temporal mesial. En la resonancia se observa como una hiperintensidad en una resonancia en T2, se llama T2 porque resalta el líquido, el edema, ¿no? Yo siempre me acuerdo porque el 2 está en H2O, en el agua. Esa es una resonancia y esta vendría a ser la imagen real. Si se dan cuenta, es una lesión hemorrágica. Se han generado focos hemorrágicos del herpes simple. Y obviamente, cuando extraigan el líquido cefalorraquídeo, van a encontrar eritrocitos. Entonces, si en tu muestra te dicen que hay eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo, es probable que sea una meningitis viral. Y si tuvo un desarrollo agudo, por ejemplo, le dolió la cabeza inmensamente algunos pocos días, sospecha más fuerte de que es una infección viral. Obviamente el cultivo saldría negativo, o sea, sería una meningitis aséptica. El líquido probablemente estaría claro, transparente, no habría hipoglucorraquia. Y luego está la infección bacteriana. Como verán acá, el líquido cefalorraquídeo es justamente turbio, purulento, cuando hay una infección bacteriana. Esta es una imagen real de cómo se ve una disección anatómica de un cráneo en una persona que ha tenido una infección bacteriana, si mal no recuerdo, es por Streptococcus pneumoniae, y se observa al quitar la leptomeninges, ¿cierto? La dura y la pía madre, se observa un líquido purulento alrededor de las cisuras del cerebro que obviamente no debería estar ahí. Es un líquido purulento que se nota eh, claramente, ¿no? Es un líquido amarillo, turbio. Y justamente por eso es que el LSR, el aspecto del líquido cefalorraquídeo, cuando lo estudian, se observa turbio, purulento. Si sospecho de Mycobacterium tuberculoso, puedes hacer una tinción de Sil-Nielsen, cultivo de Mycobacterium, una amplificación de ácidos nucleicos, una adenosina de aminasa o un PCR, que este es el que demora menos, porque el cultivo se hace esperar, la tinción también. Bien, entonces, si ya definí qué tipo de microorganismo es el agente etiológico, ahí recién le doy los antibióticos o el fármaco dirigido contra ese microorganismo. Por ejemplo, si es Listeria monocytogenes, no voy a dar el mismo empírico de ceftriaxona, vancomicina, ampicilina, sino que voy a dar ampicilina, 2 gramos cada 4 horas, más gentamicina. Eso va a aclarar la infección por listeria. Ya no es empírico, es dirigido. Si es una infección por Neisseria meningitidis, puedo dar meropenem, penicilina o ceftriaxona. Si es por Streptococcus pneumoniae, ahí sí el empírico se repite, ceftriaxona más vancomicina. Y bueno, las dosis, ¿no? 2 gramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Otro importante acá es que si yo detecté que el agente etiológico es virus herpes simple, es aciclovir 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 14 a 21 días.
Y si es meningitis por criptococo, recuerden que el esquema ideal es anfotericina más flucitocina y luego puedes dar fluconazol en 400 miligramos y disminuyendo la dosis luego de fluconazol de 200 miligramos. Y este es un poco del resumen que venía a traer en este otro cuadro. Este otro cuadro no está terminado, no era para la presentación de hoy, para la presentación de hoy solo era hasta acá, pero em, es un cuadro que está en proceso de edición, pero igual lo coloco porque lo más importante acá es tratamiento y diagnóstico. Por ejemplo, respecto a la neurocisticercosis, para diagnosticarlo, el gold estándar es el copro diagnóstico, ¿no? Encontrar los huevos del cisticerco. Es muy importante mencionar que el cisticerco se puede encontrar en el ojo y cuando el cisticerco está en el ojo no se debe dar tratamiento, porque si se da el tratamiento con albendazol, praziquantel, que son antiparasitarios, el, el cisticerco va a morir en el ojo y al morir el cisticerco en el ojo va a generar ceguera en la persona. La persona se va a quedar ciega. Entonces lo ideal es, si hay un cisticerco en el ojo, no hacer, no dar tratamiento. Eh, si solo está a nivel cerebral, que se da, se puede dar o albendazol o praziquantel en las dosis que ven ahí descritas. En el caso de una hidatidosis por equinococo granuloso, como verán acá, la lesión que produce es una lesión ocupante de espacio, es una lesión quística. Esta es una tomografía, se observa como una hipodensidad y en una resonancia se observa pues la lesión quística llena de líquido. Lo que se hace en una infección por hidatidosis es quitar el quiste. Es básicamente con cirugía. ¿Se puede dar un antiparasitario antes de la cirugía? Sí, se puede dar albendazol 10 miligramos por kilogramo de peso. Luego, respecto a la toxoplasmosis, es una lesión granulomatosa que capta contraste de forma anular y el tratamiento es cotrimoxazol más primetamina o más clindamicina. Luego, respecto a neurocriptococosis, como ya hemos visto, puede producir una meningitis, pero no es meningitis aguda, es meningitis crónica, subaguda. Para diagnosticarlo necesito el criptolátex, o sea, el antígeno. Si el antígeno me sale negativo, no hay problema, porque el antígeno puede salir negativo, pero el diagnóstico, el gol estándar es el cultivo. El líquido cefalorraquídeo también ayuda. Y el tratamiento es lo que les estaba diciendo. Anfotericina B más flucitocina, fluconazol 400, fluconazol 200. Y finalmente, coccidiomicosis, otra infección fúngica que se diagnostica con el cultivo en medio de agar saborout y el tratamiento es fluconazol y traconazol y anfotericina B. Bien, ese no era un cuadrito de la presentación, pero igual se los dejo por si resulta de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia el día de hoy, Brigitte. Gracias, gracias a ustedes. Yo encantada de enseñarles todos mis gráficos, no se preocupen. Voy a estar pasando la trivia por el chat. Sí, yo ya me tengo que retirar porque ahorita tengo una evaluación. Nuevamente, muchas gracias.